Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndole desde Lima, Perú. Hoy iniciamos con el primer discurso de la Conferencia General de abril del año 2025. Hoy vamos a analizar el discurso del presidente Jeffrey R. Holland. El título de su discurso fue Como un niño pequeñito. Muy bien, damos inicio entonces con la presentación y el discurso del elder Holland. Él nos dijo lo siguiente. Jesús comenzó el último año de su vida terrenal intensificando la capacitación de sus apóstoles. Si su mensaje y su iglesia habrían de continuar, era necesario infundir aún más dentro del corazón de 12 hombres comunes y corrientes que lo habían conocido desde hacía apenas 24 meses. Un día, Jesús presenció una discusión entre ellos y luego preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros? Aparentemente avergonzados, ellos callaron, dice el relato. Pero el más grande de todos los maestros percibió los pensamientos del corazón de ellos y sintió allí el primer atisbo de orgullo personal, por lo que llamó a un niño y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Al respecto, es importante poder resaltar las palabras de Jesucristo. Él les hizo una pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos. Al parecer estaban discutiendo sus discípulos algún tema doctrinal. Y le hace esta pregunta, ¿qué discutíais entre vosotros? Me llama poderosamente la atención esta pregunta, que puede ser para nosotros también esta pregunta, porque a veces en temas doctrinales hacemos una diferencia. Pero él captó el problema, ya que a esa pregunta los discípulos no le contestaron, quizás se avergonzaron. Pero él captó un orgullo personal entre ellos, entre sus discípulos, o causado por el orgullo. Así que le dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Salvador llamó a un niño y le dio, si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. El Salvador siempre nos predicó con el ejemplo, dando ejemplos. ¿Qué es lo que tiene un niño? ¿Qué hace diferencia de un niño de un adulto? ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos
Y lo dijo el mismo Salvador Jesucristo. Al respecto, viene a mi mente mi hermana mayor, quien falleció cuando tenía 1 año y medio. Ella, la pregunta es, ¿pertenece al reino celestial? Con esta respuesta es sí, porque el Salvador lo dijo. Ella era una niña, mansa, humilde, lleno de amor para con sus padres. En ella no hubo pecado. 1 año y medio de vida. Es por eso que el título de discurso de L. Holland es importantísimo. Como un niño pequeñito. Que quede grabado en nuestras mentes el hacernos como un niño pequeñito. Y él lo explica mejor en su mensaje. Leamos y escuchemos su mensaje. Muy bien. Cabe señalar que, aún antes del nacimiento de Cristo, el sermón de despedida del rey Benjamín incluyó este profundo comentario sobre la humildad de los niños, que dice: el hombre natural es enemigo de Dios, y lo será para siempre jamás, a menos que se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, humilde, lleno de amor, tal como un niño responde a su padre. Aquí quiero hacer un alto. Nos dice que el hombre natural es enemigo de Dios. Es por eso que la diferencia que hace el Salvador en la comparación de un adulto con un niño. Este adulto que es hombre natural y es enemigo, y todo hombre natural es enemigo de Dios, dice: a menos que se haga santo este hombre natural, nosotros los adultos, nosotros los jóvenes, a menos que nos hagamos santo, tal como un niño lo es, manso, humilde, lleno de amor. Lleno de amor. Lleno de amor para con sus padres. Me acuerdo perfectamente un episodio que tuve alrededor de los 4 o 5 años de edad cuando tuve. Era Navidad. Y papá no venía. Ya estaban comenzando a reventar los cohetes, era como medianoche. Y yo me acuerdo que salimos yo, mi hermano y mi hermana. Y mi otro hermanito todavía estaba en brazos, mi hermano menor. Y salimos a la puerta con nuestras sillitas a esperar a papá. Yo aún era pequeñito, me veo pequeñito, sentadito en una sillita chiquitita, con mi hermano y mi hermana, esperando a papá. Yo me acuerdo que oré y le dije: Diosito, trae a papá, aunque no venga con regalos ni panetón. Solo quiero que lo traigas a papá. Yo estaba
lleno de amor, esperando, papá. Y por supuesto, mis hermanos estaban ahí. Ya habían reventado los cohetes. Veían que a los costados los vecinos se felicitaban, se alegraban. Y papá no venía, pero seguía ahí. No sé cuántas veces habré repetido esa oración. Y de pronto veo a la distancia la silueta de papá, como a 2 o 3 cuadras. Era papá. Se había tardado. Y en su brazo estaba lleno de bultos. La alegría fue tremenda. Y conforme se acercaba ya nosotros a una cuadra y identificamos que era papá, corrimos hacia él. Éramos muy pequeñitos. Y corrimos hacia él y lo acompañamos de regreso a papá, a casa. Estábamos muy felices. Y sobre todo yo estaba muy feliz que papá estuviera en casa. Y yo supe que Dios escuchó mi oración. Mi pequeña oración. No me importaron los juguetes, no me importó los panetones. Solo que estuviera papá en casa. Proseguimos con el mensaje, que es profundo. Ahora bien, es evidente que hay algunas inclinaciones infantiles que no fomentamos. Hace 25 años, mi nieto, que en ese entonces tenía 3 años, le mordió en el brazo a su hermana, de 5 años. Mi yerno, que estaba cuidando a los niños aquella noche, frenéticamente enseñó a su hija todas las lecciones sobre el perdón que se le ocurrieron, llegando a la conclusión de que su hermanito ni siquiera sabía lo que se sentía recibir un mordisco en el brazo. Y ese comentario paternal mal planeado funcionó de maravilla durante aproximadamente 1 minuto, o quizás 1 minuto y medio, hasta que se oyó un grito estridente desde la habitación de los niños, donde mi nieta dijo con tranquilidad: "Ahora sí lo sabe". Ahora sí lo sabe. ¿Cuántas veces nosotros, aún los grandes, tenemos que aprender por propia experiencia? Sin darnos cuenta, a veces causamos dolor en otras personas. Y solo cuando nos sucede a nosotros, se puede decir: ahora sí lo sé. No esperemos experimentar el dolor o cualquier tipo de pecado para tratar de evitarlo, sino que debemos convertirnos como un niño manso, humilde, lleno de amor, tal como un niño responde a su padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre Celestial. Él sabe todas las cosas. Así que debemos obedecer a nuestro Padre, tal como un niño.
manso, humilde y lleno de amor. Y debemos obedecer a nuestro Padre Celestial al guardar todos los mandamientos de Dios. Si guardamos todos los mandamientos de Dios tal como nuestro Padre nos enseña, vamos a evitar mucho dolor en nuestros semejantes, que a veces podemos causar imprudentemente. Seamos valientes como un niño. Cuando un niño aprende a caminar, es valiente. No quiere que le ayuden a que él comience a caminar. Se vuelve a caer y vuelve y dice no, grita cuando alguien se acerque para ayudarle. Él quiere levantarse y él quiere caminar. Él está aprendiendo. Nosotros, si nos mostramos mansos y humildes ante Dios el Padre Eterno, haremos las mismas cosas. Esforcémonos por caminar como un niño pequeño que va a los brazos del Padre, caminando, gateando, levantándose nuevamente y feliz llega a los brazos del Padre. Que podamos llegar nosotros de esa manera felices con la mirada atenta a nuestro Padre Celestial. Que Él está con los brazos extendidos para recibirnos en el reino celestial. Los pasos que demos con la mirada atenta hacia el Padre Celestial, con la fijación en los mandamientos, tal como un niño se fija en su padre, debe ser el nuestro. Fijarnos en guardar los mandamientos, esforzarnos por si caemos, levantémonos, sigamos adelante. Es por eso que en el sueño de Leí, el profeta Leí, se vio una barra. Hermanos, hermanas, cojámonos de la barra, que son los mandamientos, que son las escrituras, que son los mensajes de los profetas. Y no nos soltemos de la barra para no caer. Ya estamos grandes. Eso puede pasar en un niño pequeñito que está dando los primeros pasos. Pero nosotros ya estamos grandes. Aferrémonos a la barra de hierro y caminemos. Quizá tropecemos con algo y nos caigamos, pero sigamos aferrados a la barra, no nos soltemos. Nuestros cuerpos puedan debilitarse y caer un poco, pero sigamos aferrados a la barra de hierro y levantémonos y sigamos adelante, caminando hacia el árbol de la vida, hacia nuestro Padre Celestial. Tal como un niño, manso y humilde y lleno de amor, que va a su Padre y que responde a su Padre con todo amor y felicidad, con una alegría. Prosigamos con el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en las virtudes de los principiantes de la vida? ¿Qué fue lo que hizo que Cristo mismo derramara lágrimas en la escena más tierna de todo el libro de Mormón? ¿Qué estaba enseñando Jesús cuando hizo descender fuego celestial y ángeles protectores para que rodearan a esos niños,
mandando a los adultos que miraran a sus pequeñitos. Desconocemos lo que motivó todo eso, pero tengo que pensar que tuvo que ver con su pureza e inocencia, su humildad innata y lo que podía ofrecer a nuestra vida si lo retenemos. ¿Por qué son nuestros días de desesperanza catalogados por un profeta como vanidad de vanidades? ¿Cómo es que las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres caracterizan al edificio grande y espacioso, tan espiritualmente muerto de la visión de ley? Y los zoramitas, ese grupo que oraba de manera tan egoísta, de ellos Alma dijo: oh Dios, oran a ti con su boca a la vez que se han engreído con las vanidades del mundo. En contraste, hay algo más dulce, más puro o más humilde que un niño orando. Es como si el cielo estuviera en el cuarto. Dios y Cristo son muy reales para ellos, pero para otros, la experiencia puede llegar a ser más superficial. Como Aquí analizaremos las palabras del L.G. Holland. Nos está haciendo la diferencia con... A veces tenemos las oraciones tan superficiales. Hace una comparación de la oración de un niño que es como que el cielo estuviera en el cuarto. Es tan puro, su pedido es tan inocente, lleno de una humildad innata ese niño cuando ora al Padre. Y hace la diferencia con una oración egoísta como lo hicieron los zoramitas, engreídos con las vanidades del mundo, y su oración podemos encontrarlo en las Escrituras. Era una oración egoísta, lleno de orgullo, de vanidad. En cambio, la oración de un niño es puro, inocente. Me acuerdo, nuevamente llego a mi niñez y viene a mi mente. Desde que tengo uso de razón, mis padres me enseñaron a orar. Desde muy pequeñito. Me acuerdo, tendría unos 3, 4 años. Estoy en el segundo piso de mi hogar. Veo a mamá y papá que están en una cama separadas. Y yo estoy en una camita pequeña y mi hermano en una cuna y mi hermana en otra cuna y mi hermano de 1 año en los brazos de mamá porque dormía junto con él. Una cunita más chiquitita. Todos dormíamos en un solo cuarto en el segundo piso. Y papá y mamá nos enseñaron a orar desde muy pequeñitos. Veo a mi hermanito de 1 año de esta forma. Les hacía, mamá y papá les cruzaba el bracito, la manito, y le hacía poner así en el pechito. Y comenzamos a orar. Por supuesto, no era la oración como
lo hacemos nosotros en este tiempo porque mis padres eran católicos. Y mi madre era aún mucho más, porque ella había sido monja. Estaba en el seminario como un año. Era otra historia, el por qué no finalizó y no se convirtió en monja completa por toda la vida. Pero gracias a Dios, ella no lo fue. Se casó con mi padre después de muchos años y nos tuvo a nosotros, pero nos enseñó a su manera. Una de las oraciones chiquititas y que lo tengo en mi mente y lo aprendí creo a los 2, 3 años. Era: niño Jesucito, haz tu cunita en mi corazoncito. Y yo sabía que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Dios de Israel. Porque mi madre sobre todo, y mis padres nos enseñaron de las escrituras. Me acuerdo que había unas escrituras con dibujos. Y pude saber por ellos acerca del Salvador, acerca de Sansón, acerca de los Sadrach, Mesach y Abednego, de los que fueron echados en un horno, al de Daniel en el foso de los leones, de Adán y Eva, de muy pequeño. Y yo les creía. Respondí a mi madre. Estábamos todos calladitos, no recuerdo grito alguno o que alguien estuviera subiendo, sino todos estábamos atentos. Mamá era quien más participaba y yo veo a mi padre a su costado, pero quien nos hacía las historias era mamá y nosotros escuchándola. Todos sentaditos en la cama, escuchándola con atención. Un niño es manso, humilde, lleno de amor y responde a su madre o su padre. Y aquí el ejemplo es que es verdad cuando los niños oramos al Padre, y me acuerdo hasta muy adulto, son tan sinceras. Es como el cielo esté en el cuarto. Y sabemos que Dios nos escucha. Un niño sabe que Dios le escucha. Y Dios responde a la oración de un niño. A veces instantáneamente. Proseguimos con el mensaje. Como citó el elder Richard L. Evans, de un púlpito similar hace unos 60 años, muchos profesamos ser cristianos. Sin embargo, no nos lo tomamos a él en serio. Lo respetamos, pero no lo seguimos. Citamos sus máximas, pero no las vivimos. Lo admiramos, pero no lo adoramos. Qué diferente sería la vida si el mundo estimara a Jesús más allá de una ráfaga de profanidades de vez en cuando. Pero los niños realmente lo aman. Y ese amor puede extenderse hacia sus demás relaciones en el patio de juego de la vida.
Como regla, aún en los años más tiernos de su vida, los niños aman con mucha facilidad, perdonan con rapidez y se ríen con tanto deleite que incluso el corazón más frío y duro se puede derretir. Pues bien, la lista continúa. Pureza, confianza, valor, integridad. Vengan conmigo a ver la humildad ante Dios demostrada por un joven amigo mío. Antes que nos relate una historia de un amigo suyo, de L. Holland, de un niño, quiero hacer énfasis a esas palabras. Y eso pasa con nosotros y es una amonestación tan sencilla, humilde y franca, que muchos de nosotros admiramos al Salvador Jesucristo, admiramos a nuestro Padre Celestial, pero no lo adoramos. Admiramos, pero no lo adoramos. ¿Cuál es la diferencia? En cambio, un niño adora a su Padre Celestial. Los niños verdaderamente lo aman. Aman a su Padre Celestial. Cuando se les enseña a amar a su Padre Celestial, lo adoran. Cierran sus ojitos con una gran potencia. Ajustan sus ojitos y sus manitos, aprietan o cruzan sus manitos bien. ¿Han visto a sus niños? ¿Cómo oran? ¿Se han visto ustedes cuando eran niños cómo oraban? ¿En verdad se arrodillaban en sus camitas? Sí lo hacían. ¿Y por qué de grandes, teniendo buenas piernas, no lo hacemos? Tiene razón el Jeffrey R. Holland. Verdaderamente lo admiramos al Salvador Jesucristo. Le creemos inclusive, pero no lo adoramos. Muchas veces somos irreverentes ante nuestro Padre Celestial. Qué prestos somos los adultos en olvidarnos rápidamente de Padre Celestial y de Jesucristo. Los niños verdaderamente lo aman. Los niños perdonan con rapidez. Y nosotros que somos adultos, ¿perdonamos con rapidez a quien nos hizo daño? ¿Estamos a los minutos y hemos perdonado? ¿Han visto los niños? ¿Cuántas veces me habré peleado con mis hermanos cuando éramos niños? Por un autito, por coger una muñequita, no sé. Porque más antes éramos todos los juguetes en el suelo y jugando todos juntos, me acuerdo muy bien. Pero había pequeñas riñas chiquitas. Y la palabra y salía y de repente causaba daño era perdóname. Y me miraba, mi hermano, mi hermana, está bien, te perdono, sigamos jugando. Y seguíamos jugando inmediatamente. Porque aquellos niños, la palabra, si decía perdóname, ya era verdadero.
Y si respondía, está bien, te perdono, y ya era verdadero y seguíamos jugando. Los niños perdonan con rapidez y aman con rapidez. ¿Nosotros lo hacemos? ¿Nos comportamos como un niño pequeñito? Si no lo estamos haciendo, tenemos que aprender a ser como un niño pequeñito. El Salvador nos ve como niños pequeñitos y lloró por aquellos niños pequeñitos en el continente americano cuando nos visitó y llamó a todos los niños pequeñitos y lloró por ellos. Porque lo vio tan humildes, tan mansos, tan llenos de amor, tan inocentes. Quiso bajar ángeles del cielo para ministrarlos. No sé qué habrá visto en ellos, aparte de su inocencia, o lo que habrá visto del futuro de ellos o de sus padres o de sus nietos. Y que lloró. Como fácilmente de un niño siendo manso, humilde, lleno de amor, valiente, nos podemos convertir en la adultez todo lo contrario. Vanidosos, orgullosos, egoístas de repente, faltos de perdón. Y si perdonamos, perdonamos a la distancia, a lo lejos. Este mensaje de L.L. Holland es importante. Y creo que es el más importante porque debe dejar huellas en nosotros, tal como un niño deja huella en sus padres. Ustedes, sus padres, pueden recordar a cada uno de sus niños pequeñitos y les han dejado huellas en ustedes. Huellas de las primeras sonrisas, de la primera vez que vieron a sus hijos o su hija en brazos y cuando su niño abrió su primera vez que le miró. Me acuerdo cuando nació mi hija. Y mi esposa estaba preocupada, porque los médicos le dijeron que no iban a ser normal. Hay médicos, tanto daño hacen a veces a las personas. No quería verla, porque pensaba que le faltaría unos dedos o hubiera nacido ciega y tantas cosas le pasó. Así es que la enfermera los trajo a nuestra hija y los puso en los brazos. Mi esposa no quería verla, porque le había creído a los médicos. Así es que mi hijita estaba en los primeros segundos, minutos de su vida, abrió los ojos, sonrió, y yo le dije, Yesenia, mira, nuestra hija ha abierto los ojos y nos está sonriendo, y ella lo abrió porque no me creía con rapidez. Y cuando su madre abrió los ojos, mi pequeña hija de minutos de nacida le dio una sonrisa y luego cerró sus ojos con alegría y siguió durmiendo. Bueno, despertó de varias horas o de varios días que no abrió los ojos.
le dio a aquella niña, le dio una alegría a mi querida esposa. Le dio esperanza y fe. Y yo le dije, a mi esposa comenzó a contar sus deditos. Están, le dije, todos completitos. Nuestra hija es perfecta. Está sanita, le dije. Ella palpó. Aquella niña le dio una gran alegría y una fe y una esperanza. La oscuridad, la incredulidad, la falta de amor que le transmitieron los médicos se desvaneció. Con la pureza de una niña recién nacida. Y mi esposa lo amó. ¿Qué cambios puede hacer un niño, una niña en nuestras vidas adultas? El mejor ejemplo que podemos tener aquí en la tierra es la mansedumbre, la humildad, llenos de amor de un niño o de una niña. Es por eso que el Salvador dijo, si no os volvéis como un niño pequeñito, no entraréis en el reino de los cielos. Proseguimos. El 5 de enero de 2025, hace 91 días, a Easton Darren Jolly se le confirió el sacerdocio arónico y fue ordenado diácono de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Easton había anhelado repartir la Santa Cena del Señor desde que tenía memoria, pero esa oportunidad sagrada iba acompañada del temor angustioso de fracasar, de caerse, de que se burlaran de él, o de que su familia o él pasaran vergüenza. Verán, Easton padece una enfermedad rara y muy destructiva, la distrofia muscular congénita de Ullrich, que progresivamente ha llenado su joven vida de desafíos aterradores, al tiempo que había destrozado sus esperanzas y sueños para el futuro. Pronto estará en una silla de ruedas de forma permanente. Su familia no habla de lo que le espera después de eso. El domingo siguiente de su ordenación, Easton repartiría la Santa Cena por primera vez. Y su motivación privada era poder presentarse a sí mismo con esos emblemas sagrados a su padre, que era el obispo del barrio. Anticipándose a esa tarea, había rogado y suplicado, llorado y rogado, obteniendo la garantía de que nadie trataría de ayudarlo. Por muchas razones, necesitaba, de manera privada, hacer esto solo y sin ayuda. Después de que el presbítero hubo partido y bendecido el pan, un emblema que representaba el cuerpo quebrantado de Cristo, Easton, con su cuerpo quebrantado, fue cojeando para recibir su bandeja. Sin embargo, había 3 escalones grandes desde el piso de la capilla hasta el estrado elevado. Así que tras recibir su bandeja,
se estiró lo más alto que pudo y la colocó en la superficie sobre la barandilla. A continuación, se sentó en uno de los escalones más altos y con ambas manos subió la pierna derecha hasta el primer escalón. Luego, tiró de su pierna izquierda hasta el mismo escalón y así sucesivamente, hasta que con mucho trabajo llegó a la cima de su monte Everest personal de 3 escalones. Entonces maniobró hasta un poste estructural mediante el cual pudo trepar hasta ponerse de pie y se encaminó de nuevo hacia la bandeja. Unos pasos más y se detuvo frente al obispo, su padre, quien con lágrimas empapándole los ojos y corriéndole por el rostro, tuvo que contenerse de abrazar a este hijo perfectamente valiente y fiel. Easton, con alivio y una sonrisa amplia en su rostro, bien podría haber dicho: he glorificado a mi Padre y he acabado la obra que me dio que hiciese. Fe, lealtad, pureza, confianza, honor y, en definitiva, amor por ese Padre al que tanto deseaba complacer. Estas y una docena de otras cualidades nos hacen decir también a nosotros: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanas y hermanos, en la cabecera de la lista de las imágenes más bellas que conozco están bebés, niños y jóvenes, tan esmerados e invaluables como aquellos a los que nos hemos referido hoy. Antes de escuchar su testimonio del Elder Holland, quiero nuevamente recordar a este niño Easton, que demostró valentía y fidelidad. En su primera semana como diácono, había soñado desde muy niño de partir la Santa Cena, pero debido a esa enfermedad, atrofia muscular, si de repente impedido de hacer. Y para cuántas cosas le habrá pasado por la mente no poder hacerlo, o que se burlaran de él, como dijo el Holland. Un niño de 12 años, puro, valiente, fiel, que podamos acordarnos de ello, que él pidió que no le ayudaran, que él lo iba a hacer solo. Esos 3 escalones fue su monte Everest. Le causó sudor, fuerza. Pero llegó a la cima del monte Everest y le pudo dar a su padre el pan de la ordenanza de la Santa Cena. Y él, por supuesto, como padre, lo recibió con lágrimas en los ojos. No le pudo abrazar queriendo abrazarlo, porque había prometido ser obispo y le tratara como a todos tratara. Porque no vemos un obispo que cada vez que le dan la Santa Cena les abraza, no vemos eso. Pero Easton se comportó verdaderamente fiel
llegó la perfección de la valentía y de la fidelidad. Y recordando las palabras de L. Holland, que podamos nosotros ser como este niño Easton, que cuando nos presentemos ante el Padre Celestial, podamos decir: he glorificado a mi Padre Celestial aquí en la tierra. Me he esforzado por mantener mi fe, mi lealtad, mi compasión, mi amor por los demás y por mi Padre Celestial. Recordemos las palabras del Salvador Jesucristo. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A menos que nos hagamos santos por la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Tal como un niño responde a su Padre Celestial, manso, humilde, lleno de amor. Tal como Easton se esforzó por llegar a su Padre y cumplir con el sueño de dar, repartir la Santa Cena. Que podamos hacerlo. Que podamos ser como un niño pequeñito. Y finalizamos con el testimonio de L. Holland. Y que hago mío también este testimonio. Testifico que son imágenes del reino de Dios floreciendo sobre la tierra en toda su fuerza y belleza. Con ese mismo espíritu de testimonio, doy mi testimonio que en su juventud José Smith vio lo que él dijo que vio y conversó con aquellos con los que él dijo que habló. Testifico que un humilde y puro Russell M. Nelson es el profeta vidente ordenado y dotado de Dios. Con una vida entera de lectura constante, doy testimonio de que el Libro de Mormón es el libro más gratificante que he leído y que en verdad es la piedra clave de mi pequeña morada en el reino de muchas mansiones. Doy mi testimonio que el sacerdocio y la oración están restaurando mi vida. El sacerdocio de Cristo y las oraciones de ustedes. Sé que todo esto es verdad y doy testimonio de ello en el nombre del más leal y humilde de todos los hijos de Dios, el Alfa y Omega, el gran Yo Soy, el crucificado, el testigo fiel, sí, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Viene a mi mente la parte final que les relaté acerca de un niño cuando era aproximadamente tenía mis 4 o 5 años. Papá ya había estado en casa. Y yo había pedido a Dios que estuviera en casa y no me importaba si venía con juguetes o panetón. Yo estaba feliz porque mamá estaba feliz. Y me acuerdo que estábamos en la mesa y alrededor todos mis hermanos juntitos. Y mi hermano que tenía un año y algo más, estaba en su pequeño mesita de niño. Y todos estamos alrededor. Mamá sentado al frente y papá al otro lado y nosotros 2 hermanos para aquí y 2 hermanos frente. Éramos 6 total en la mesa.
Y comenzaron a repartirse el panetón, el chocolate y que me acuerdo más y los juguetes que nos regalaron también. A papá le habían engañado. Le habían dado un panetón duro y poco dulce. Pero no importó. Aún recuerdo. Y nadie dijo nada de mis hermanitos, si estaba duro o no. Tampoco dije, pero aún tengo el sabor en mis labios, en mi lengua, en mi boca, de aquel panetón, el más sabroso del universo. Quizás mis hermanos no se acuerden de ello, o sí, aunque muchas veces les he relatado esa historia a mis hermanos que eran más pequeños. Pero veo mi mesa, estamos felices, porque mamá y papá estaban en casa. No sé cómo será cuando volvamos a estar en casa, en el reino celestial con nuestros queridos padres celestiales y con mis queridos padres terrenales que ya no están en la tierra, sino están en el paraíso. No sé cuál será la magnitud del gozo. Pero si ese pequeño recuerdo que tuve a los 4 o 5 años me han llenado de fe, gozo y esperanza muchas veces, y aún lo está haciendo, hoy mismo. ¿Cuál será la magnitud del gozo que sintamos cuando estemos con nuestros seres amados en el reino celestial o cuando venga nuestro Salvador Jesucristo, junto con nuestros padres, en los cielos en su segunda venida? Y nosotros nos echemos a sus cuellos como está escrito de ellos. Esa es mi fe y mi esperanza. Sé que si me mantengo fiel y leal a los mandamientos de Dios, y me mantengo como un niño pequeñito guardando los mandamientos de mi Padre Celestial y de mi Salvador Jesucristo, los veré nuevamente. Abrazaré a mis queridos padres, a mi hermana mayor a quien jamás conocí, a mis queridos abuelos y a mis seres amados, para no salir nunca más de ese reino celestial, obtener la vida eterna junto a mis padres celestiales. Y eso solo sucederá si nos convertimos como un niño pequeñito que se somete a su Padre Celestial. Que podamos hacerlo. Testifico que estas cosas que nos ha enseñado L. Jeffrey R. Holland son verdaderas. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama.
Sé que nuestro Salvador Jesucristo dio su vida por nosotros. Sé que Él es el Alfa y el Omega, el gran yo soy, el Dios de Israel, que dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser felices y tengamos vida en abundancia. Obtengamos la vida eterna. Sé que si guardamos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, con exactitud, y adoramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, y verdaderamente lo adoramos, no solo lo admiramos, sino lo adoramos, y nos convertimos como un niño pequeñito ante Dios, nuestro Padre Celestial, y ante nuestro Salvador Jesucristo, obtendremos la vida eterna, y seremos felices por tiempo y eternidad. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí fue el mensaje del presidente Jeffrey R. Holland, como un niño pequeñito. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Proseguiremos analizando y sintiendo el Espíritu abundantemente con los demás mensajes que nos han dado nuestros amados profetas y apóstoles del Señor Jesucristo en esta última dispensación. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.